Buenos días o buenas noches o buenas tardes. Voy a explicar el tema de naves industriales para que podamos hacer un ejercicio de una bajada de carga, pero en este caso vamos a enfocarlo a lo que son las naves industriales. Es un poquito diferente porque entran los perfiles y entran las cubiertas. Entonces vamos a explicarlo. Bueno, como vemos aquí tenemos una configuración, ¿no?, de una nave industrial. Vemos que está conformado por correas o largueros. Aquí se le conocen largueros, en Europa correas o viguetas. Está formado por riostas, pero sobre todo está algo principal, la que se encarga de recibir la carga, pues viene siendo la teja o la cubierta. Esta cubierta, estas cargas que recibe la cubierta, las transmite a través de las correas, y las correas las transmiten a través del sistema principal, a través del pórtico, de las vigas, como carga puntuales. Estas cargas de cubierta y de las correas, nosotros las podemos también analizar como metro cuadrado y hacer de la multiplicación de la distancia. Por ejemplo, si queremos calcular la carga distribuida sobre este pórtico, tenemos que multiplicar simplemente la carga superficial por la distancia, que es la mitad, que va entre pórtico y pórtico. Pero si queremos calcular la carga distribuida sobre el pórtico de en medio, tenemos que multiplicar la distancia, la mitad de esta área más la mitad del otro. Es parecido como lo que hicimos en concreto. Entonces, nosotros si queremos, ¿no? Depende de cada quien. Puede ser un análisis de cuánto es la carga superficial de la teja y las correas por metro cuadrado, y se multiplica por la distancia, ¿no? Esa sería la carga distribuida sobre los pórticos. Pero también hay otra manera un poquito más larga y más detallada, que en este caso no lo vamos a hacer porque está un poquito más largo. El análisis sería calcular la carga que va sobre la teja y multiplicarlo por la distancia que hay entre correas. O sea, en este caso sería la mitad de la distancia que hay entre correas a la izquierda y la otra mitad que hay entre las otras correas. O sea, es prácticamente las distancias. Si es una distancia uniforme, pues prácticamente la distancia entre correas la multiplicas por la carga superficial de la teja, y esa carga superficial que vas a multiplicar por la distancia de las tejas va a quedar como una carga distribuida sobre la correa. Y esa carga distribuida, que va a ser lineal, se va a distribuir sobre el dintel, pero ya como carga puntual. O sea, sería una reacción. Ese sería un análisis más largo, ¿no? El otro sería de calcular cuánto pesa la teja o la cubierta, cuánto pesa de la correa por metro cuadrado, y sacar una carga superficial total, y simplemente multiplicamos las distancias que hay entre los pórticos, y sería una carga distribuida sobre los pórticos. O sea, también se puede de esa manera, ¿no? O sea, son dos análisis: uno como carga puntual, que se ve reflejado por las reacciones que hay en las correas, o una carga distribuida donde nosotros analicemos una carga superficial de lo que pesa la teja o la cubierta, más el peso de las tejas por metro cuadrado, y ya simplemente lo multiplicamos por las distancias que hay entre pórticos, y ya tenemos la carga distribuida sobre los pórticos. Esa sería la forma de calcular las cargas distribuidas sobre el sistema principal de una nave industrial. Ahora, ¿qué tomamos en cuenta en las cargas? Tomamos en cuenta el peso de las vigas de acero, los perfiles. También tomamos en cuenta, como ya les comenté, la carga superficial de la cubierta, que en este caso sería la suma de
la teja más la suma de las correas. Tomamos en cuenta también lo que va guindado en los techos de las naves industriales, ¿no? Sobre todo hay mucha tubería. Eso sería una carga de sobrecarga de uso, carga viva. Entonces ese sería un análisis de cargas gravitacionales. Nosotros vamos a ver cargas gravitacionales como son la sobrecarga, la carga muerta y la carga de nieve. No vamos a analizar carga de viento, ese ya es un tema más largo. Entonces serían nada más cargas gravitacionales. Bueno, aquí como les explicaba, esa sería la carga sobre las correas, y estas cargas van a generar una carga lineal sobre el elemento, y la correa se va a apoyar, se va a analizar como una viga simple, y la reacción va a ser la carga puntual que va a estar sobre el dintel, en este caso sobre la viga. Ese sería un análisis más detallado y más largo. Se hace sobre todo para diseñar las correas, pero en este caso lo que nosotros vamos a analizar es la carga distribuida sobre el dintel o sobre el pórtico principal, sobre el sistema principal. Entonces yo les voy a dar ya la carga superficial de la cubierta, que ya incluye el peso de la cubierta y ya incluye el peso de las correas o de los largueros. Bueno, como vemos, aquí hay una configuración de estas cargas. Estas cargas representan las cargas permanentes o las cargas muertas. Nosotros con un elemento inclinado, por ejemplo una viga, una carga permanente o muerta, tú puedes moverlo, ¿no?, a cualquier inclinación, y siempre va a pesar lo mismo, o sea, siempre va a pesar lo mismo, la carga va a ser siempre sobre la gravedad, ¿no? Entonces, esta carga es sobre la dirección del elemento, ¿no? O sea, sobre toda la longitud. Entonces, son cargas permanentes. Esta es la configuración de las cargas permanentes. Van cargando todo el elemento de forma inclinada. Chequen que es diferente a esto, no se vayan a confundir. Entonces las cargas permanentes siempre van a ir van a tener una configuración en la directriz o en la dirección del elemento, ¿no? Ahora, estas cargas horizontales son cargas de proyección. Estas cargas nos van a servir, sobre todo las sobrecargas, son las cargas vivas. ¿Por qué? Vamos a suponer que nosotros, en cada país tiene sus cargas vivas, tiene sus tablas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, recuerden que en las normas tenemos un ángulo, dependiendo del ángulo, si es mayor que de 5 grados, había de cierta carga viva, ¿no?, o sobrecarga. Pero en este caso, si por ejemplo tenemos una inclinación de 10 grados o de 15, o sea, es una inclinación que va a ser variable. Entonces no vamos a tener una carga viva por cada inclinación. Por eso es que las normas o las tablas te dan una carga viva, pero ya horizontal, y tú tienes que convertirla. Tienes esta carga horizontal viva, tú tienes que convertirla a una carga inclinada. Entonces para eso tenemos esta fórmula. Ya sea que nosotros queramos convertir esta carga inclinada a una carga horizontal o proyectada, o esta carga proyectada convertirla a una carga inclinada. Y aquí tenemos la fórmula. Esta es la carga distribuida, es igual a la carga distribuida proyectada es igual a la carga inclinada entre el coseno de la inclinación, entre el ángulo de la inclinación. Esa sería la fórmula. Esto es clave para poder hacer la distribución sobre las vigas, sobre los pórticos. Entonces esta es la representación de las cargas vivas o sobrecargas de uso, y este sería también la carga de nieve. Esta sería la configuración, y vuelvo a repetir, esta sería la configuración de las cargas permanentes. Bueno, aquí tenemos
cómo son las cargas que se van a distribuir sobre el pórtico, sobre las vigas. En este caso, la carga puntual, que es la que genera las correas. En el caso que se haga un análisis detallado, y esta es la carga del peso propio de la viga. Recuerden que nosotros no vamos a analizar las cargas puntuales de las correas, sino simplemente vamos a analizar una carga superficial que ya incluye el peso de la cubierta y ya incluye el peso de la correa, y simplemente se va a multiplicar por la distancia entre los pórticos, y esa va a ser la carga que se va a distribuir sobre el pórtico principal más el peso del pórtico. Más adelante vamos a hacer un ejemplo donde se va a explicar. Bueno, nosotros para poder dibujar los diagramas de momentos de cortante, las cargas inclinadas nosotros tenemos que convertirlas también a cargas normales y tangenciales. Esta configuración de cubierta que ven acá es lo mismo que está acá, nada más que está en una vista horizontal. Entonces esta carga inclinada nosotros tenemos que multiplicarlo por el ángulo de inclinación, coseno, por la carga, para obtener una carga normal y una carga tangencial. Entonces esta carga es diferente, no se vayan a confundir. Esta carga no es una carga proyectada, sino es una carga perpendicular al elemento. O sea, viene siendo, viene siendo como, no tengo una línea, viene siendo como una recta, viene siendo la carga perpendicular al elemento, ¿no? Al eje del elemento. Esa sería la carga. Estas cargas son las que nos sirven para dibujar los diagramas de momento y cortante del elemento. Pero bueno, para nosotros aquí tenemos unas fórmulas para ahorrarnos ya los pasos, y simplemente con calcular las cargas proyectadas. Una vez, esta sí es carga proyectada. Una vez que tenemos la carga proyectada, ya podemos calcular las reacciones, los momentos. Simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? La carga por las distancias del claro, ¿no? Esta H es la altura del pórtico, en este caso de la columna. F viene siendo la inclinación, ¿no? del punto más alto del pórtico. Entonces esta acá va a depender de la rigidez de los elementos. Esta H va a ser la distancia de la cubierta real, ¿no? De la cubierta, si está inclinada. ¿Y cuál otro? F viene siendo ya la altura que hay, o la diferencia que hay del punto más alto de en medio y la altura de una columna. Ese viene siendo F. H pues viene siendo, ya lo dije, altura de la columna. Y K viene siendo pues una relación, ¿no? De rigidez por la multiplicación de la relación de alturas, ¿no? Y la carga, esta es una carga proyectada. Entonces nosotros, para dibujar esto, si nosotros queremos hacerlo de operaciones, tenemos que calcular la carga perpendicular sobre el elemento, que viene siendo esta, para poderlo dibujar. Pero ya teniendo estas fórmulas con una hoja de Excel, podemos ahorrarnos el tiempo y simplemente obtener los momentos y las reacciones. Este sería para un pórtico, pero ya plano, ¿no? Una viga horizontal. Y es la misma relación. Lo único que cambia es L, sería la distancia. L, la distancia que hay entre las columnas. Y aquí es S, sería la distancia de la cubierta inclinada, ¿no? Esa sería la diferencia.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a calcular las reacciones y los momentos que hay en el pórtico. Tenemos una carga de cubierta y correas superficial, como les comentaba, ya por metro cuadrado, una sobrecarga de uso de 40, una carga de nieve de 30 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos una viga IR y otra columna también del tipo IR. Tenemos el pórtico es grande, ¿no? Son 33 metros, una altura de 5.5 y más una inclinación de 1.5 metros de altura, de elevación, ¿no? Antes, algo que se me olvidó y lo voy a comentar, es que estas fórmulas nos sirven de apoyo, son muy similares a las que nosotros podríamos calcular con estas cargas. Estas son unas aproximaciones, no es muy exacto, pero sí prácticamente se acercan a lo que sería a un cálculo teórico, ¿no? Si calculamos estas cargas tangenciales y normales. Entonces tenemos el ejemplo de un pórtico que mide de largo entre marcos de 33 metros, altura de 5.5 y una elevación a partir de la altura de la columna de 1.5 metros. Calculamos la inercia de la viga, de las columnas. Estas viga IR 203 por 31.2 lo sacamos de un catálogo. En este caso yo usé el catálogo de Gerdau, que maneja perfiles de acero. Aquí tengo algunos ejemplos de una tabla. También le voy a subir los archivos para que puedan tener. Calculamos la inercia que obtuvimos en las tablas. Calculamos el ángulo de inclinación. Recuerdan que es de los 15, 1.5, aquí es 1.5, aquí me confundí, es 1.5 entre 15.9, sería 1.5 metros entre los 16.5, que sería la mitad de los 33, ese sería 5.19 grados. Y la longitud de la viga, en este caso la longitud que va del punto 2 al punto 3, simplemente pues de Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Aquí me volví a confundir, es 1.5, es 1.5 más 16 al cuadrado, 16.5 al cuadrado, eso nos da la longitud de la viga. Aquí tenemos los momentos de inercia del tipo de viga, que es 203, sería la 203 31.2 para la viga y 203 41.2. Vamos a nuestra tablita, 203 31.2, y vemos que el momento de inercia, en este caso el momento principal, que viene siendo el X, que es donde se flexiona la viga, tenemos de 31.34, y para la columna, que es la misma, pero en este caso es de 41.8, 40.79 centímetros cuadrados, 40.79 y 31.34. Bueno, aquí tenemos ya un esquema más claro, ¿no? Que la separación entre pórticos intermedios es de 6 metros. O sea, para la distribución de la carga superficial de techo sobre los pórticos serán 3 metros izquierda o 3 metros derecha. O sea, viene siendo la distancia que hay entre pórticos y pórticos. Para los pórticos extremos, cuando queremos calcular la carga distribuida, simplemente se multiplica por la mitad, porque ya no hay ya no tiene carga de algún lado, ¿no? Del otro lado. Entonces la cubierta, la correa, habíamos dicho que es una carga superficial de 19.8 kilogramos por metro cuadrado. Lo multiplicamos por los 6 metros y tenemos una carga
distribuida sobre los pórticos 18.8. El peso propio de la viga lo sacamos del catálogo. En este caso es una viga de 203.31. Ese 31.2 se refiere al peso. Aquí podemos checarlo. Kilogramos por metro. Esa sería la nomenclatura, ¿no? Los 31.2 se refiere al peso por metro lineal. Ese sería el peso propio de la viga. La carga permanente sería el peso propio de la viga más los 118, que es la carga que viene de las cubiertas. Entonces tenemos una carga permanente de 150, que es distribuida hacia lo largo de toda la longitud de la viga. No es una carga proyectada. Ahora, si nosotros queremos convertir esta carga proyectada, que la vamos a necesitar si queremos usar las tablitas, estas tablitas vamos a necesitar la carga proyectada. Entonces hacemos la conversión. Simplemente lo dividimos entre el coseno del ángulo de inclinación y me da 150. Es muy parecido, pero no es igual. Si ustedes notan, esta carga de 150 kilogramos por metro es menor que la carga de proyección. Este de 150.61 kilogramos por metro es una carga de proyección, es mayor. ¿Por qué? Porque esta línea, esta longitud horizontal que va de columna a columna, es una distancia mucho menor o menor que si nosotros sumamos toda la longitud de la viga inclinada. Entonces, por eso es que tenemos una carga superficial mayor. Entre menor sea el área donde se va a distribuir la carga superficial, mayor va a ser esa carga superficial. Entre mayor área, pues mejor se va a distribuir y va a ser menor la carga superficial. Entonces vemos que la carga proyectada es de 150.61 de la carga permanente. La sobrecarga viva es de 40 kilogramos por metro cuadrado. También lo mismo, lo multiplicamos por los 6 metros y tenemos una carga distribuida de 240. Y la carga de nieve de 30 por los 6 de 180. Ahora, como yo les decía, en dado caso que ustedes vayan a necesitar que las cargas proyectadas requieran convertirlas a una carga inclinada distribuida, pues simplemente esto lo dividen. En este caso sería al revés, lo multiplican por el coseno del ángulo y tendrían la carga inclinada de estas cargas proyectadas. Pero en este caso lo vamos a hacer al revés, porque repito, vamos a usar estas tablas y yo requiero cargas proyectadas. Si yo no voy a usar estas tablas y yo voy a usarlo como nos han enseñado en otras clases, ¿no? En otros semestres, tengo que calcular las cargas normales. Entonces, de hecho, aquí tenemos como en el programa SAP yo puedo poner una carga proyectada y me da la configuración de una carga inclinada, ¿no? Una carga sobre los elementos. Y vemos cómo la variación es poca. Este sería de 239, que viene siendo la sobrecarga, y la de 179, que viene siendo la carga de nieve. Esta sería la carga que va sobre la inclinación del elemento. Una carga distribuida también, ¿no? Pero esta no es proyectada, simplemente lo divide los 180, lo multiplica 180 por el coseno de 5 grados y te dan estos valores. Bueno, para tener nuestra carga última nosotros tenemos que multiplicar, como es nieve, aquí entra, tenemos ya otros factores, ¿no? Nieve, antes usábamos nosotros carga viva nada más y carga de lluvia. Entonces ahora ya ingresamos carga de nieve. Vemos que la nieve en este caso viene siendo la S de snow en inglés. Tenemos esta carga mayorada y otra también que está abajo, que viene siendo la 3, la
carga mayor. Entonces de estas dos vamos a agarrar la carga de mayor peso, que viene siendo los 744.74. Calculamos nuestra K. Entonces ya la F ya la dijimos. Dije que es 1.5 la altura de los de los columnas, y la longitud del largo el ancho, en este caso de la nave, ¿no? 33 metros. Y estas fórmulas yo las usé y calculé, y son prácticamente muy cercanos a lo que yo tendría sobre si yo hiciera un cálculo manual, ¿no? Y este sería mi diagrama de momentos. Bueno, ustedes van a hacer una tarea un poquito más sencilla, ¿no? En este caso van a analizar también una nave industrial, pero en este caso va a ser sobre un dintel, una viga horizontal. Tienen todos los datos, tienen las cargas de techo, la carga de la cubierta, la carga viva, chequen sus tablas, la carga de nieve, tienen el tipo de viga, lo pueden checar también de este archivo, ¿no? Aquí estas que están acá son las que yo les puse, las que aparecen acá son las que están acá. Tienen los dos tipos de vigas, tienen la altura de las columnas, del pórtico, la longitud L, y también tienen las distancias que hay entre pórticos y pórticos, que es de 5 metros, que te va a servir para calcular la carga distribuida sobre los dinteles. Entonces nos vemos, cualquier cosa estamos en contacto.